paz de Cristo, hermanos, y a todos los que nos escuchan, a los que nos miran por medio de esta manera. Damos gracias a Dios porque nuevamente Casa de Gracia, lo que es Jueves de Reflexión, traemos a ustedes unos momentos para meditar en la palabra del Señor y hemos preparado un corto pensamiento para que usted pueda sentirse contento, pueda sentirse que su alma se está alimentando con la palabra de Dios. Y bueno, vamos a pedirle a usted y a los que nos escuchan, si hay alguien que está cerca de usted, pues que podamos comprender la palabra del Señor que en esta hora vamos a traer a ustedes. Hemos pedido a Dios qué es lo que pudiéramos traerles a ustedes y considero que Dios ha puesto este pensamiento que lo vamos a compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor, el tema que hemos titulado para este jueves de reflexión: el secreto de la misericordia es el arrepentimiento. Y para eso hemos preparado unos versículos de la palabra de Dios que va a identificarse usted si es conocedor de la palabra del Señor. En Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo nos habla con mucha claridad dónde está el secreto para poder alcanzar nosotros el perdón y la misericordia de Dios. Dice el tema: el secreto de la misericordia es el arrepentimiento. La persona tiene que tener un arrepentimiento genuino. Tiene que arrepentirse con todo su corazón de las cosas malas que hace. No hay ninguna persona que ignore el pecado. No hay ninguna persona que ignore lo que a Dios no le agrada. Todos los seres humanos estamos conscientes cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos contra Dios, estamos muy conscientes. Ahora, para que usted y yo podamos comprender el arrepentimiento, necesitamos pensar y con claridad decir: este es lo que yo he hecho, esto es lo que yo he cometido y este es mi pecado. Y si nosotros se lo confesamos a Dios, dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, que si nosotros queremos tratar de esconder, si queremos tratar de encubrir nuestros pecados, nunca vamos a prosperar, porque los días que Dios nos dé de vida, los años que Dios nos permita de vida, esos pecados nos van a estar acompañando a nosotros en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón. Va a ser algo que no nos va a dejar tranquilos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y le confesamos al Señor nuestros pecados, al decir de una confesión, estamos hablando de una confesión genuina hacia Dios, no hacia el hombre. Porque el hombre no está autorizado, ningún ser humano está autorizado para perdonar los pecados de otra persona. Porque todos, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos cometemos pecados. Todos los seres humanos necesitamos o tenemos la necesidad de arrepentirnos todos los días delante del Señor. Si nosotros encubrimos nuestros pecados, no va a haber ninguna prosperación en nuestras vidas. Va a haber, en otras palabras, si no va a haber una prosperidad en nuestras vidas, lo que va a ser una tristeza y no vamos a tener una comunicación, una relación íntima con Dios. Y por eso, en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si este encuentro que usted puede tener con Dios
es un encuentro imborrable, o debe de ser un encuentro imborrable para su vida. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros podemos mirar que en la Biblia tenemos ejemplos de personajes que durante su recorrido en la tierra le fallaron a Dios. Y quiero decirles que estos personajes que voy a mencionar no son personajes que aborrecían a Dios y que por eso pecaron. No son personajes que ellos no amaban a Dios. Son personas que amaban a Dios con todo su corazón, pero los traicionó el sentimiento humano, el sentimiento de la carne, la tentación de la carne, los hizo fracasar. Y nosotros tenemos el ejemplo de estos personajes que se los voy a decir enseguida. Y la razón por la cual quiero presentarles a ustedes este tema tan importante, porque usted puede ser una de las personas que usted se ha apartado, se ha alejado de Dios, que ya tiene muchos años, mucho tiempo que usted se ha apartado de Dios, porque un pecado lo hizo fracasar y ese pecado lo ha estado culpando, la ha estado culpando y no le ha permitido que se acerque a Dios. Bueno, le traigo una buena noticia, que si usted confiesa sus pecados ante Dios, Él es justo y lo va a perdonar, la va a perdonar, porque así está escrito en la palabra del Señor. Veamos uno de los ejemplos. Tenemos a David, el segundo rey de Israel. Este personaje, el rey David, cuando él estaba en su mejor tiempo, en su mejor momento, este rey fracasó por ponerle atención a lo que miraron sus ojos. Eso fue lo que lo mandó al fracaso. Ahora, cuando este hombre, este rey, reconoce y entiende que algo se separó de él, algo divino que le acompañaba y que ahora se encontraba en un área de tristeza, de angustia y de dolor, él supo que había él ofendido a Dios. Y por eso en el Salmo 51 del versículo 1 en adelante, usted va a mirar el quebrantamiento de la manera que se arrepintió, que se humilló el rey David para alcanzar el perdón de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El rey David entendía y conocía y estaba consciente que el Dios que él le servía era un Dios grande en misericordia. Un Dios que se compadece de aquella persona que se quebranta, de aquella persona que se humilla ante Dios. Esta persona, cuando una persona se humilla ante Dios, la misericordia de Dios va a llegar a la vida de la persona. Porque la persona se está humillando con todo su corazón y la palabra de Dios dice que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás lo desprecias tú, oh Dios. O sea, que hay una manera de alcanzar nosotros la misericordia de Dios. Y vamos a tener como otro ejemplo también, otro hombre que amaba a Dios y que nosotros podemos mirar a través de las Escrituras que era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por nuestro Señor Jesús. Y que en muchas ocasiones Él fue usado de una manera sobrenatural. Y estaba Él tan enamorado de nuestro Señor que también Él
en su caminar le faltó a Dios. ¿Quién será este personaje? Este personaje era Pedro. Pedro, aunque tuvo la experiencia, tuvo la dicha de estar en los brazos del maestro, seguir al maestro de cerca, Pedro tenía a Jesús como algo muy elevado. Pero sin embargo, Pedro se dejó llevar por el sentir humano. Vino temor a su vida, vino miedo a su vida, y por causa de ese miedo negó al maestro 3 veces. Negó a aquel que lo había llamado de la pesca para estar en el ministerio, para ganar almas para el Señor. Vivía Pedro una manera confiable en el maestro, pero cuando se llegó el momento de confesar quién era el verdadero Salvador del mundo, cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, 3 veces negó al maestro. Y sin embargo, después de que negó al maestro 3 veces, vino en él un arrepentimiento, una tristeza por haber negado a aquel que da la vida, aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando él recapacitó y pensó dentro de sí: he negado al Salvador del mundo, dice la palabra que lloró amargamente. Entonces vemos que este personaje alcanzó misericordia de Dios. Bueno, usted y yo entendemos y podemos familiarizarnos cuántas veces nosotros hemos negado al maestro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado del maestro? Le diré un ejemplo que posiblemente se va a identificar con este ejemplo que le voy a poner. ¿Cuántas veces usted públicamente está en un lugar donde pudiéramos decir, en un lugar público comiendo, y usted tiene vergüenza darle gracias a Dios por los alimentos? ¿Cuántas veces ha sucedido eso en su vida? Ahí usted está negando al maestro. Pedro, cuando negó al maestro, reconoció que no valía la pena negar al maestro. Y a través del arrepentimiento, del quebrantamiento, Jesús nuevamente le extiende su misericordia, su amor a Pedro. Ese amor que Dios extendió a David, ese amor que Dios extendió a Pedro, es el mismo amor que Dios quiere extender a tu vida, amigo, joven, anciano. A aquellos que están escuchando esto, ese mismo amor que Dios mostró a estos personajes es el mismo amor que Dios te quiere brindar en esta tarde. Este jueves tiene que ser un jueves inolvidable para ti. Te diré de otro personaje que posible tú estás familiarizado, que por muchas ocasiones posiblemente has escuchado la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no abandonó su hogar porque aborrecía a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su familia. No, él abandonó a su familia no porque los aborrecía, sino porque él quería experimentar una vida nueva fuera de la familia. Y muchos cristianos, muchas personas que hoy en día sufren
porque quisieron experimentar una vida nueva fuera del camino de Dios, que quisieron experimentar algo nuevo que había más allá del cerco. Y ahora vemos que muchos de ellos están atrapados en los vicios. Ya no se pueden zafar de los vicios, viven atrapados en alguna enfermedad maligna que les ha llegado por causa del pecado. Pero también en esta tarde hay una buena noticia para ti. Si tú quisiste experimentar y has fracasado y te has apartado del camino, la buena noticia para ti es esta: la misericordia de Dios puede llegar a tu vida si tú te arrepientes de todo lo que tú has hecho. Si tú te arrepientes de todas las cosas que tú sabes que las estás practicando, que las estás viviendo, en esta tarde el Señor puede extender tu misericordia, su misericordia hacia ti. Te puede cambiar nuevamente, te puede transformar nuevamente, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia. No es un Dios de condenación, es un Dios de misericordia. Dice la palabra del Señor que Él es tardo para la ira y también es grande en misericordia. Pero también quiero decirte que cuando Dios disciplina, cuando Dios castiga, Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué hace todas las cosas. Nosotros no debemos de meternos en los negocios de Dios. Lo que sí te puedo decir y asegurar es que Dios se compadece de un corazón quebrantado. Y si tú te quebrantas en esta hora, si tú abres tu corazón a Dios nuevamente ahora, el Señor puede entrar de nuevo a tu vida. Ese gozo que antes tenías y que ahora ya no lo tienes, ese gozo puede volver a ti. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es grande y Él te está esperando con los brazos abiertos ahí donde te encuentras, ahí donde tú estás. Él está esperándote con los brazos abiertos. ¿Qué piensas de esto, amigo, hermano que me escuchas? ¿Crees tú que vale la pena abrir el corazón nuevamente y decirle al Señor: Señor, me arrepiento? Si tú estás dispuesto, ahí donde tú estás, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nuevamente te alcance con su misericordia, así como lo hizo con David, así como lo hizo con Pedro. Y así como lo hizo con el hijo pródigo, también lo puede hacer contigo. ¿Qué te parece si ahí donde estás tú en este momento, cierras tus ojos? Y si tú sientes el deseo de levantar tus manos, si sientes el deseo de llorar, es el momento, porque en el lloro y en levantar las manos es decirle al Señor: me rindo. Y al comenzar a llorar es un quebrantamiento. Y eso lo puedes experimentar tú en tu vida nuevamente. Te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos ahí donde estás. Señor amado, venimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, tú que has venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, te pido por aquel hermano, por aquella hermana, por aquel joven, por aquel anciano que está con sus manos levantadas pidiendo misericordia. Yo te ruego, Señor Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que extiendas tu mano y que cambies el corazón y la mente de cada uno. Aquella persona que ha estado escuchando tu palabra, aquella persona que ha estado escuchando tu evangelio y que conoce de ti, Señor, te pido que entres a sus vidas, que los cambies, los transformes en el nombre de Jesús de Nazaret.
Muchas gracias, Señor Jesús. Bueno, mi deseo es que Dios los bendiga. El próximo jueves estaremos ofreciendo Casa de Gracia nuevamente, jueves de reflexión. Nuestro deseo es que Dios le bendiga mucho a usted y a su familia. Amén. I remember when I met you. I remember when my heart collided with your grace. I'm not here to recreate it, 'cause all I've got is just a heart that wants to seek your face. It's all about to change, I'll never be the same. So you asked me to follow, and when the doubts return, you speak a better word.